Bueno, en este segundo video vamos a ver un poco más en profundidad la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental viene de un sistema de evaluación ambiental que es estratégica y que se divide en dos: el estudio del impacto ambiental como tal y diagnósticos ambientales. El estudio del impacto ambiental incluye un programa de manejo ambiental y una consulta pública, y los diagnósticos ambientales los programas de adecuación ambientales. Cuando nosotros tenemos un proyecto, vamos a partir de los estudios de impacto ambiental y de los diagnósticos ambientales a solicitar un permiso ambiental. Y a partir de allí será una auditoría ambiental, lo cual implicará que nosotros presentemos los planes de aplicación voluntarios para la mitigación de riesgos ambientales. ¿Cómo es ese estudio de impacto ambiental? Se va a clasificar en una elaboración, ¿cierto? Una identificación del problema, una elaboración de impacto ambiental, precisar cuáles son exactamente los efectos que contienen mis acciones como empresa y una determinación de las acciones a implementar. El contenido de lo que se llama el ESLA y el acuerdo del RLMA, que son acuerdos de reglamentación ambiental, incluyen, un informe ejecutivo, pues con título, autores, el resumen ejecutivo del estudio, la descripción del proyecto y sus alternativas, las consideraciones jurídicas y normativa ambiental aplicables relativa a la actividad, la obra o el proyecto, la determinación, caracterización y cuantificación del medio ambiente actual, de los componentes físicos, biológicos y socioeconómicos del sitio y el área de influencia. Entonces tenemos la identificación, priorización, predicción y cuantificación de los impactos ambientales, la interpretación de los resultados del análisis beneficio-costo, rentabilidad, eficiencia, considerando factores técnicos, económicos, sociales, ambientales, el programa de manejo ambiental y también un apéndice con mapas, métodos de evaluación utilizados, estudios técnicos, tablas, gráficos, relatoría, consultas públicas, etc. En ese resumen se hace un escrito breve que condensa un informe más extenso para conocer la cantidad de material, la longitud aproximada del reporte será un 10% del reporte técnico original, una estructura del informe, lenguaje claro, descripciones, métodos de información gráfica y escritos para tomar decisiones y cosas sobre el público en general. Para describir la actividad y el entorno ambiental, entonces se indica los objetivos del proyecto, qué se quiere hacer, el propósito, para qué, la necesidad de justificación, quién, el responsable y beneficiarios de la ejecución del proyecto, dónde, la localización y cuándo. Estos objetivos deben ser cortos, claros, precisos, fáciles de entender. La descripción de sus alternativas. Entonces, los criterios para generar alternativas técnicos dependientes máximas, cotas de inundación ambientales y económicas. Dónde se van a localizar, qué otros materiales se pueden utilizar, cuál puede ser la compensación ante una externalidad negativa bastante fuerte del proyecto, etc. Y hay una descripción del acuerdo al nivel de detalle, la llamada prefactibilidad. Hay varias alternativas, entonces, como decía, de ubicación, por ejemplo, de diseño para un emplazamiento dado, de trazado, proyectos u obras lineales, componentes lineales, por ejemplo. Cuando corrían para la candidatura a la alcaldía del periodo presente de Bogotá, Petro y Peñalosa tienen diferentes opiniones sobre sobre la alcaldía anterior. Obviamente el trazado de la LO iba a ir sobre un terreno que era un humedal y que pues lo iba a perjudicar. Petro pues decidió no hacer el proyecto y Peñalosa creo que tampoco. Pero sí, yo creo que era un proyecto de bastante interés para la sociedad. Tal vez podría haberse trazado de otra manera, no sé, o haber colocado un puente o un túnel, bueno, un túnel tal vez no, pero sí por lo menos haber rodeado la línea de el humedal y no simplemente no haberlo hecho.
de construcción y de explotación y de abandono para un determinado diseño, tamaño del proyecto, fases para un determinado proyecto, programación de su construcción, de explotación, abandono, y pues la otra es nula y sin proyecto, que por el caso de la LO fue lo que se optó por hacer. La descripción del proyecto se explica la forma concreta en que se cumple con el propósito y necesidad, cómo y cuándo. Entonces, de ser completa, del ciclo de vida del proyecto, los servicios y desarrollos adicionales, o sea, cómo inicia, cómo se va a contratar al personal, qué materiales se necesitan para iniciar, qué inversión. Bueno, desplazamiento de personas, tipo, volumen de distribución temporal y geográfica del tráfico, incluir necesidades de recursos naturales, sociales y culturales, comprender los materiales peligrosos, los insumos, productos intermedios y finales, incluir la información, de emisiones y vertidos sólidos y líquidos, tipos, características y cantidades de materia y energía, métodos de estimación, tasas de producción, incertidumbre y límites de confiabilidad, formas de manejo y tratamiento, manejo, incluir necesidades de recursos naturales, sociales y culturales, el nivel de demanda o de presión. ¿Cuáles son las distintas fases por las que pasa un proyecto? Entonces, se prepara el proyecto, qué se va a hacer, cómo, con qué. La ejecución del proyecto en sí, el funcionamiento, la operación, el mantenimiento y finalmente, si las cosas no funcionan, pues entonces el abandono o el cierre. ¿Qué características debe tener una acción? Concreta, relevante, excluyente o independiente. Identificable, cuantificable en la medida de lo posible. El proyecto en sí, las fases, las labores, las acciones. Entonces, la descripción del entorno nos permite ver cómo se va a hacer o cómo se van a desarrollar esas fases, las labores, las acciones del proyecto. La idea es describir el estado del medio y de los procesos que actúan sobre él en ausencia del proyecto. Por ejemplo, ha habido bastantes estudios sobre la Vanderhame, que es un humedal que tiene ciertas funciones a nivel de sostenibilidad ecológica, de muchas especies que se alimentan de él, etc. Bueno, hay un área de influencia de la Vanderhame que ha venido estando en discusión. Entonces, los criterios son las áreas de influencia directa o indirecta, las áreas sensibles de riesgo y de peligro, los efectos significativos potenciales que ocurren más allá del sitio o en forma tardía. Entonces, lo que se explicaba desde la alcaldía era que eran básicamente unos terrenos baldíos que no cumplían ninguna función y que se podía hacer proyectos de urbanización en el área. Allí podemos entonces empezar a ver un poco cómo, por ejemplo, se puede configurar para el entorno, cuáles son los diferentes escenarios con y sin proyecto. El área de localización de un proyecto no siempre es igual al territorio ambientalmente afectado. El área de un proyecto es un terreno específico donde se realizará la actividad o obra del proyecto. El área de influencia son zonas que podrían ser potencialmente impactadas por la actividad, obra o proyecto. Entonces podemos ver el caso de Hidroituango, que la presa pues se sitúa en cierto punto y el área de influencia pues es toda la cuenca abajo del río Cauca. O podemos de pronto pensar en actividades de exploración de fracking, donde se realiza en una zona, allá se chupan todo el agua y pues obviamente pues va a influenciar en la sequía río abajo de toda la cuenca de las fuentes hídricas que vaya a afectar. Tipos de límites para el área de influencia pueden ser administrativos, del proyecto, ecológicos o técnicos. También hay límites en el tiempo y en el espacio. En cuanto a la particularidad de la información a utilizar, debe ser suficiente para calificar los cambios que ocurrirán como resultado de la acción humana, disponible en el nivel de detalle adecuado, pertinente porque utiliza métodos de análisis ajustados a cada realidad en particular,
comprensiva porque incluye descripción de todos los elementos relevantes y sus interacciones, inclusiva porque incluye información de varios tipos y de una variedad de disciplinas: histórica, conocimiento ecológico tradicional, información científica nueva, y de solidez científica, que utiliza métodos de muestreo y análisis apropiados para recolectar la información, aplicar los métodos correctamente, indica las limitaciones y presenta la información de forma lógica. Bueno, un ejemplo puede ser mediciones del medio ambiente. O puede ser en el aire, puede ser en el agua. Por decir algo, podremos decir que existe una concentración de cierto cuerpo o de cierta sustancia de tantos por cada litro de agua o por cada centímetro cúbico de aire. Esta es la concentración dentro de los estándares de calidad del agua para cuerpo receptor. Hay una concentración que es estándar dentro de las mediciones de calidad del aire, por ejemplo. Hay una concentración de mercurio, por ejemplo, en el agua o en los suelos, ¿cierto? Que está dentro de los estándares, o por ejemplo de radioactividad. Cuando nosotros pensamos en lo que pasó con Fukushima, por ejemplo, y nosotros sabemos que hay varios miles de litros de agua radioactiva que, por ejemplo, es depositada en el Océano Pacífico. Aún así, las concentraciones están dentro de los estándares, es decir, podría no ser realmente tan perjudicial para el ser humano. Entonces, la concentración de cuerpos extraños y qué tanto afectan los estándares de calidad es uno de los primeros indicadores de factibilidad ambiental. Lo otro, promueve la concentración, una pérdida de elementos que son saludables para el medio ambiente, por ejemplo, de oxígeno disuelto en el agua, o de oxígeno, de concentración de oxígeno en la atmósfera, o está sobrepoblando de la concentración de algún tipo de gas nocivo o de elemento nocivo en el aire, por ejemplo, como vemos la cuestión de la concentración de asbesto en la ciudad o en nuestra área de trabajo, por decir algo. Y finalmente, indica este valor la presencia de descargas industriales o escorrentia agrícolas, es decir, que van a terminar los residuos industriales en el agua, en el aire, en los suelos. Entonces, ¿qué me dice esa información que yo recolecto? Hay lo que se llama interacciones bióticas y abióticas, nichos ecológicos, ciclos biogeoquímicos, hábitats fragmentados, sucesión ecológica. Son fenómenos, digamos, ya de una profundidad y que requieren una especialización disciplinar en el área de la biología, pues muchísimo mayor, pero pues que siempre se podrá consultar con un experto acerca de estos temas que son importantes. ¿Qué efecto tendrá el incremento de la concentración de diferentes elementos en las poblaciones de seres vivos, por decir algo, de fosfatos y nitratos en las poblaciones de plantas exóticas invasoras en un lago? ¿Qué efecto tendrá el incremento de poblaciones de gatos en Australia en 1960? Bueno, que muchos años después están tratando de matar a los gatos porque mataron todas las aves silvestres, por decir algo. ¿Qué efecto tendrá la concentración de químicos que son perjudiciales y que pueden envenenar las aguas subterráneas cuando estamos haciendo una exploración de fracking? ¿Qué tipo de interacción puede ocurrir en términos generales? Tenemos interacciones de especies, mutualismos, predación, competición, comensalismos. La eliminación de un matorral en el área del terreno llevará a la eliminación de la presa de un depredador. ¿Qué consecuencias traerá, por decir algo? Interacciones sociales y físicas. Salud, seguridad y bienestar, subsistencia, bienestar económico, oportunidades recreacionales, oportunidades educativas, imagen social e individual. El crecimiento de plantas exóticas invasoras ocasionando un ingreso de nutrientes reducirá la pesca artesanal en el lago, por decir algo. O si nosotros traemos un pez tigre y lo metemos irresponsablemente en un medio ambiente en el Caribe, ¿qué consecuencias tendrá sobre los otros peces nativos que esta especie devora sin cesar?
o cuando traen unos caracoles africanos y terminan envenenando a varias especies exóticas en un área de cultivo muy sensible, por ejemplo en Colombia. ¿Qué tipo de interacción puede ocurrir? El elemento aire, entonces, descompone un factor ambiental, por ejemplo, en cuanto a calidad, por ejemplo, la concentración del ozono. Es relevante, puede ser afectado por el proyecto, que es lo que considera valioso en términos del aire, lo que puede aportar el proyecto. Entonces, bueno, aquí por ejemplo está el indicador de concentración de ozono, pero puede ser de concentración del carbono o de concentración de asbesto o de pues simplemente polución, enfermedades respiratorias en un área determinada donde se encuentra una industria, etcétera, etcétera. Ahí también puede haber criterios culturales, históricos, científicos, productivos también. Un elemento ambiental puede describir unidades ambientales internamente homogéneas, es decir, aquella donde todos los puntos responden igual ante las acciones del proyecto. Entonces, por ejemplo, llegó Hidroituango, soltó, lo que hizo fue acortar la cantidad de agua que salía de la presa, afectando en todos los puntos río abajo la cantidad de agua, la cantidad de alimento y de oxígeno que necesitaban las especies endémicas para poder sobrevivir. Se expresan en mapas o tablas, donde se expresa una valoración de la calidad ambiental y una consecuencia, y se concluye con un árbol de factores susceptibles de ser afectados por el proyecto. La documentación debería ser bibliográfica y cartográfica. ¿Qué características deben cumplir los factores ambientales? Colectivamente, exhaustivo, independiente, excluyente, medible, identificable, si afecta o si es afectado. Aspectos importantes a la identificación y valoración de impactos ambientales. Incluye 3 funciones: la identificación, la predicción y la evaluación. Tenemos unas listas de chequeo, verificación, matrices, diagramas de redes, superposiciones de los sistemas de información geográfica SIG, sistemas expertos, juicio profesional. Métodos para predecir las características de los impactos. La mejor estimación basada en el criterio profesional, de acuerdo pues a los estudios técnicos que se manejan. Modelos matemáticos cuantitativos, para eso también se puede, por ejemplo, utilizar la econometría. Los experimentos y modelos físicos, los estudios de casos análogos o puntos de referencia. Eso es bien importante. El que no conoce la historia se ve obligado a repetirla. Las fuentes de incertidumbre en la predicción de impacto. Tenemos una incertidumbre científica, la comprensión limitada de un ecosistema, de una comunidad y los procesos que rigen el cambio. La incertidumbre de los datos, restricciones introducidas por información incompleta o no comparable o por insuficientes técnicas de medición. La incertidumbre política, objetivos, normas o directrices para la gestión de los riesgos potenciales y efectos confusos o controvertidos. Enfoques para hacer frente a la incertidumbre de la predicción del impacto, el mejor y peor caso de la predicción que ilustran la propagación de la incertidumbre, adicionando los límites de confianza correspondientes a las predicciones del impacto, análisis de sensibilidad para determinar el efecto de pequeños cambios en magnitud. Consideraciones para la formulación del plan de manejo ambiental y de monitoreo. El propósito de la mitigación es generar acciones prediseñadas destinadas a llevar a niveles aceptables los impactos ambientales de una acción humana. El propósito de la compensación es buscar producir y generar un efecto positivo alternativo equivalente a uno de carácter adverso en las áreas, lugares en los impactos negativos significativos que no pueden mitigarse. Entonces el primero, por ejemplo, generar acciones en cuanto a mitigación para llevar a niveles aceptables los impactos ambientales de la acción humana. Si nosotros, por ejemplo, vemos con lo que ocurrió con el río Ranchería después de que se implementa el proyecto del Cerrejón, ¿qué acciones deberíamos hacer para mitigar? Por ejemplo, ya deberían haber unas bases para convertir el agua del mar en agua potable. Unos proyectos productivos invernaderos, o yo qué sé, para que se produzca la comida, ¿no?
en esos lugares donde ya no se produce. Eso sería una compensación, una mitigación de pronto. O haber dejado un hilito de agua, por lo menos, para el consumo humano. El propósito de la compensación ya podría haber sido un poco más, por ejemplo, económica. Entonces tomamos este conjunto de familias que han sido afectadas, inclusive no solamente en cuanto, pues no sé, socioeconómicamente hablando, sino ya en términos de supervivencia per se. Entonces estaríamos hablando de reubicar a las familias y darles un subsidio mientras se pueden reubicar en algún lugar donde puedan ellos por sí mismos volverse de nuevo productivos y ver de su vida. ¿Qué es la mitigación de impactos? Entonces es el diseño y ejecución de obras, actividades o medidas dirigidas a evitar o minimizar, moderar, atenuar, disminuir y remediar, de ser posible, los impactos negativos de un proyecto que un proyecto pueda generar sobre el entorno humano y natural. Reponer uno o más de los componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado. Restablecer al menos las propiedades básicas iniciales de los componentes o elementos del medio ambiente, de no ser posible la reposición de la calidad de los mismos. Esas estrategias de control están como en un orden jerárquico: la prevención, evitar el impacto potencial; la minimización, disminuir la escala espacial temporal; la remediación, aplicar técnicas de rehabilitación después que el impacto ha ocurrido; la compensación, aceptar el impacto o el impacto residual y compensar. En la jerarquía de mitigación, de acuerdo a Mitchell en 1997, está evitar en la fuente, minimizar en la fuente, reducir en el sitio, reducir en el receptor, reparar, compensar en especie, compensar en otros medios o mejorar. Ese es el orden jerárquico. ¿Cuál es la orden de preferencia? Mayor es controles permanentes, medidas pasivas o de diseño. Menor, controles temporales, medidas de mitigación una vez ocurrido el daño. Debe adecuarse a los requerimientos de los términos de referencia. La estructura debe reflejar claridad en la relación de impactos significativos. Debe enfatizar en el manejo de áreas sensibles, manejar un amplio rango de posibilidades, incluir lineamientos concretos, factibles y acordes con los impactos, incluir un sistema de indicadores que midan su efectividad y cumplimiento. Bueno, en el siguiente video entonces seguiremos viendo las diferentes etapas de la mitigación.